corazones, hoy de nuevo estoy aquí para compartir con vosotros mi experiencia, mi conocimiento sobre un tema que considero que es de gran importancia, sobre todo porque afecta a todo el mundo. En mayor o en menor medida nos sentimos y nos vamos a sentir afectados por este tema que voy a tratar hoy, que he denominado sencillamente el miedo, la energía del miedo. El miedo, y vamos a partir de ahí, se puede considerar o el gran enemigo de la paz y de nuestra paz y de nuestra alegría, y así nos lo va a comentar el ego justamente, que es el creador de dicho y el sostenedor de dicho miedo, o bien lo podemos considerar como el vehículo que nos va a llevar en un camino de regreso a nosotros mismos, en un camino de autodescubrimiento y de expansión de quién somos y de nuestra consciencia. Este segundo aspecto es el que fundamentalmente del que os voy a hablar y que voy a destacar de esta energía que llamamos miedo, y además es el sentido y el propósito que el miedo ha tenido en mi vida. Además, como os comentaré, justamente el miedo ha sido un compañero desde siempre. Sí, en mi primera depresión ansiosa la tuve con 14 años. En aquellos momentos, te estoy hablando pues del 70 y algo, no era un tema tan conocido, no era un tema tan visible, no era un tema que se tratara. De hecho, se comentó, mi madre me llevó al médico de cabecera, pero nada se indicó, nada se hizo al respecto, ¿no? Entonces, el primer elemento que surge cuando algo así además no es atendido, no es acogido, no es trascendido, es que aparece un segundo miedo que sigue siendo el mismo miedo, que es el miedo al propio miedo. En el momento, y tú lo sabrás, si en el momento en el que eres consciente del miedo que sientes, que eres consciente, y digo que eres consciente porque miedo hemos sentido todos y sentimos todos, forma parte de nuestra biología como percepción y forma parte de nuestro cuerpo mental. Pero cuando se pone como tan patente en una situación en la que mayoritariamente lo que se siente es miedo, entonces por eso te digo que te haces consciente de la existencia del miedo, entonces lo que aparece es, como te digo, te va a acompañar siempre el miedo a tener miedo, con lo cual va a agravar muchísimo más la situación, porque ya tu sistema se va a poner en alerta y va a estar siempre observando si aparecen algunos síntomas de los que recuerdas que fueron los disparadores de aquella situación que viviste de forma tan angustiosa, aunque parezca que ya se ha resuelto en este momento de tu vida, ¿no? Que ya haya sido como un hecho terminado, un hecho que no existe, pero aún así, si no ha habido una elaboración, como digo, de dicho miedo, si no ha habido una trascendencia consciente, entonces se va a quedar, como siempre, se va a quedar grabada esa situación y se va a tener miedo a que vuelva a suceder. Entonces, como te planteaba al principio, dos formas hay de ver al miedo o de enfocar al miedo. La primera,
como un enemigo, como una situación desagradable, como una situación que no queremos que esté en nuestra vida, y sobre todo que parte de una visión y de un origen biológico, ¿no? Que el miedo existiría como sistema de protección y de activación de nuestro cerebro antiguo, de nuestro cerebro reptiliano, para protegernos frente a las amenazas o situaciones amenazantes para nuestra supervivencia y para la conservación de la especie. Y así, desde ese enfoque, es una situación no deseable, pero además se considera que es biológica y que tiene un sentido protector. Pero claro, este sentido de protección que tiene y que es una funcionalidad muy práctica, y todos estaremos de acuerdo que es importante que salte la alerta del miedo, pues ante un fuego, ante un camión que se te acerca a gran velocidad, y entonces reacciones apartándote de esa situación peligrosa. El problema es cuando se convierte en algo amenazante, constante, y además que está de una forma inconsciente en nuestro sistema y activado sin descanso, porque por el desarrollo de nuestro sistema de vida actual, del sistema moderno, este sistema de miedo que en su momento se activaba ante situaciones como el león en la selva o situaciones en las que peligraba mucho la vida, pero que se resolvían en un periodo corto de tiempo, o bien te salvabas del león o fallecías en sus garras, con lo cual en poco tiempo tu sistema volvía a la paz, sí o sí, o en una circunstancia o en otra. Y entonces el sistema tenía la respuesta a esa situación estresante. Pero ¿qué pasa actualmente? ¿Qué pasa actualmente? Que nuestro cerebro, que no distingue la realidad de la ficción, ve leones en situaciones muy permanentes o muy diarias en nuestro día a día. Así, nuestro cerebro considera que la suegra en nuestra casa es el león, perdonadme por el tópico del ejemplo de la suegra, que nuestro jefe puede ser el león, nuestra pareja, la situación económica, etc. Y son situaciones que, si no se ponen en el consciente y no se resuelven, se pueden mantener durante mucho tiempo, y por lo tanto, nuestro sistema va a estar en lo que se denomina estrés, va a estar en alerta sin darnos cuenta y sin encontrar una solución adecuada a dicha situación. Por lo tanto, no va a poder nuestra biología descansar y relajarse, porque la solución no se ha encontrado. Y esto explicaría por qué personas en un determinado momento de su vida, y que no necesariamente es el más complicado, de repente en ellos se disparan ataques de ansiedad o depresiones ansiosas o situaciones de mucho estrés. Y esto sería porque el sistema nervioso ya ha producido un colapso de tanto tiempo que ha estado en alerta, aunque siempre hay que decir que de alguna manera el inconsciente siempre nos está hablando antes de que colapse, con sensaciones, con pensamientos, con sentimientos, con síntomas en el cuerpo. Lo que pasa que si no nos detenemos a escucharlos, si no hay un conocimiento de nosotros mismos, pues los pasamos por alto, y es por eso que se produce luego esta situación desbordante. Pero eso, como decía al principio, es una de las miradas
de la energía llamada miedo, porque realmente es una energía como toda la emocionalidad, como todo sentimiento que acompaña a la misma. Eso además, justamente la emocionalidad que le da sustento, que le da energía al sistema de la mente programada o ego, que se alimenta de este miedo y por lo tanto por eso es tan defensivo, tan reactivo, y además se acompaña junto con este miedo de sus dos sentimientos más importantes, que son la soledad y la culpa. Pero de eso ya he hablado en numerosas ocasiones en los otros vídeos, y ahora lo que nos interesa es focalizarnos, después de entender que también está este sentido biológico del miedo, focalizarnos en el segundo aspecto. Pero antes de pasar al segundo aspecto, también poner de manifiesto que la mayoría de herramientas, terapias que desde hace muchos años son las que se aplican para gestionar este miedo, surgen precisamente de esta visión de la energía del miedo, de esta visión biológica. Entonces van a intentar controlar el miedo, van a intentar que el miedo sea gestionado, que el miedo sea reducido, que el miedo desaparezca, sin una mirada de comprensión y de trascendencia del mismo, que es la mirada que yo quiero aportar como fundamental en el contenido de este vídeo. Entonces, para mí, lo fundamental, lo más importante respecto de la energía del miedo, de la emoción del miedo, es que lo podamos ver como realmente quién es, sin olvidarnos de ese elemento biológico o protector, y cómo funciona y cómo se dispara en nuestro sistema nervioso, porque esa comprensión pues ayuda a la mente para quedarse más tranquila. Pero como decía en el primer momento, el miedo y la experiencia de ansiedad, de estrés, de ataques de pánico que se esté produciendo en tu vida, para mí tienen un propósito, tienen un sentido, porque no hay nada en el universo, en la inteligencia universal, que no lo tenga. Dios, el amor, no da puntadas sin hilo. No hay nada que no exista si no es por un motivo. Y así mismo ocurre con el miedo. Y como decía al principio, para mí es el vehículo que nos lleva, que nos posibilita a realizar un camino, a realizar una travesía de vuelta hacia nosotros mismos, de conocimiento de quién realmente somos, y para que nos vivamos en una mayor expansión y en un mayor conocimiento de nuestra verdad y en una expansión de la consciencia. Por lo tanto, la mirada que yo quiero transmitiros es de que el miedo no es nuestro enemigo, aunque, y yo lo sé porque llevo más de 20 años indagando sobre el miedo, sobre todo en un primer momento porque lo que quería era dejarlo atrás, huir. Entonces iba detrás del miedo para que desapareciera, y lógicamente si vas detrás de algo, lo único que vas a hacer es encontrártelo. Y además cada vez más de cara y más grande. Entonces ahora ya mi mirada no es ni de ir detrás, ni de ir delante, ni de ir al lado del miedo, sino recordarme a mí misma que es un mensajero, como os digo, que no es mi enemigo, y es un mensajero además
que ha creado mi ser, mi corazón, mi alma, porque no la estoy atendiendo, no estoy atendiendo los deseos fervientes de mi corazón, los anhelos de mi corazón. Me he distraído, me he despistado, me he convertido en alguien que realmente no soy por intentar adaptarme a un sistema social, familiar, relacional en el que ser querida, en el que ser aceptada, y entonces ahí ha habido un proceso de olvido de lo que realmente es lo que deseo ser o deseo compartir, y el miedo viene como mensajero para recordarme que me he olvidado de mí, me he olvidado de amarme, me he olvidado de atenderme, y para eso viene. De hecho, uno de los aspectos fundamentales del miedo es que normalmente paraliza, ¿no? Y en esta paralización nos permite, al pararnos, darnos un tiempo para mirar dentro de nosotros mismos. Pero también quería rescataros que a estas herramientas o terapias que hacía referencia anteriormente, que surgen desde el aspecto únicamente biológico del miedo, y para intentar eliminarlo, no digo que no sean convenientes seguir utilizándolas. Yo, de hecho, sigo utilizando todas aquellas herramientas que he aprendido durante muchos años, sobre todo la respiración, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando el miedo es muy importante, nos dificulta hacer ese camino o ese trabajo de observación para descubrir el mensaje concreto o que nos está queriendo transmitir dicho miedo. Entonces sí que es conveniente, y soy partidaria de utilizar todas aquellas herramientas que en un momento dado sean necesarias o te vengan bien para que esa turbulencia mental y esa energía tan fuerte vaya disminuyendo, y así puede ser a través de técnicas respiratorias, a través de la práctica de yoga, la práctica de la meditación, incluso la medicación, y nos puede ayudar para que nuestro sistema se reequilibre, se estabilice, y a partir de ahí entonces iniciemos ese camino de vuelta a nosotros mismos. Porque si conseguimos que esa situación se estabilice y nos quedamos solamente ahí, en que esa situación se ha estabilizado y ha desaparecido con cualquiera de estas técnicas que utilicemos, pero no vamos más allá, no tenemos esa mirada de encontrar lo que para nosotras traía ese miedo, esa situación de estrés, de ataques de pánico, de ansiedad, siempre nos vamos a sentir siempre en mayor o menor medida en alerta, nos vamos a sentir siempre como atrapados por la situación vivida y por el recuerdo de la misma, y de alguna manera nos va a seguir persiguiendo, y es muy difícil, o va a ser muy complicado que no vuelva a reproducirse o a volverse a repetir, para que al final realmente le encuentres para qué vino y para qué sucedió realmente esta situación que de una forma general, ¿no? Y en abstracto yo le llamo miedo. Por eso vamos a ir concretamente a esa mirada del mensaje, a esa mirada del miedo como mensajero, y cuando aparezcan situaciones que tienen como base un gran miedo, que son las situaciones de estrés, de ansiedad, de ataques de pánico,
Pues primero lo que vamos a hacer es recordarnos ese sentido informativo, ese sentido de que nos trae, aunque en ese momento no podamos verlo, un regalo o regalos, y a partir de ahí podemos utilizar las técnicas que consideremos oportunas o que nos han sentado bien, pero fundamentalmente sí que es verdad que la respiración ayuda, aunque tengamos esta mirada de trascendencia del miedo, nos ayuda a disminuir el nivel de perturbación mental y por lo tanto también todo lo que es el sentir emocional, y así nos permite que podamos hacer esta indagación con una mayor facilidad. Entonces pasaremos a ese segundo paso, que será descubrir cuál es la información concreta que viene a darnos para nosotros esta situación, que básicamente va a ser la invitación a que descubramos programas limitantes, programas que nos están impidiendo tener una vida muchísimo más completa, muchísimo más expansiva, en la que podemos desarrollar aquellos aspectos de nosotros mismos que hasta ahora no han sido vistos ni han sido desarrollados, ¿no? Normalmente estas programaciones en las que aparece el elemento miedo son programaciones, como decía, con muchas creencias limitantes de no puedo, hay miedo a la pérdida, miedo a no ser amada, miedo al rechazo, y eso es lo que va a hacer que sintamos que tenemos que huir o pararnos ante lo que nos está sucediendo, pero no es así. Lo que tenemos que ir es dar un paso más allá con esta visión, y lo que hacer, como digo, descubrir esa información para trascenderla, para cuestionarla, para que desde una perspectiva consciente nos demos cuenta que no tiene sentido. Quizá en su origen lo tuvo, y en su origen nos protegió, y en su origen nos sirvió, pero ahora esas creencias o esos programas nos están únicamente limitando, impidiendo, como lo hace el miedo, que estemos en nosotros, que estemos en el presente y que estemos teniendo una visión de nosotros mismos y de la vida que sean miradas de expansión, de crecimiento, miradas de optimismo y de alegría. Como decía, pueden haber contenidos concretos de programas o creencias concretas que son llamadas a deshacer, a eliminar, ¿no? A reprogramar, pero también no hace falta que hagamos un trabajo de autoindagación tan concreto, porque realmente lo que de forma más genérica o más abstracta, el miedo, lo que siempre nos está invitando es en qué partes en estos momentos en mi vida no me estoy amando, en qué situaciones estoy olvidando realmente de actuar desde quien de verdad soy, ¿no? ¿Y quién soy, ¿no? Ese es el gran descubrimiento, y ese es el gran camino y el vehículo que puede servirnos el miedo para recorrer ese camino de indagación y ese descubrimiento de quién realmente somos, ¿no? El descubrimiento de que somos los hijos del universo, somos los creadores del universo, somos el amor mismo, y por lo tanto estamos siempre sostenidos
y amados, como así sucede con el propio universo y la propia galaxia, que está siendo siempre sostenida y apoyada, aunque no sea consciente de ello. Entonces, como digo, de forma abstracta siempre el miedo va a ser una invitación para que recuerdes quién eres de verdad en esta experiencia humana, que no eres solamente un cuerpo, que no eres solamente una biología, que no eres un cuerpo-mente, sino que eres un ser, un espíritu con una mayor trascendencia y un poder infinito. De hecho, el miedo no es algo ajeno a ti, tú eres la creadora de ese miedo, por lo tanto, tú eres quien, con el abrazo y con la conciencia de ser la creadora, puedes acogerlo cuando surja, puedes acunarlo y puedes darle la bendición y las gracias por toda la información que nos aporta. Así que, como digo, básicamente en situaciones y frente al miedo, la pregunta sería ¿en qué aspectos estoy olvidando de ser quien soy? ¿En qué aspectos no me estoy amando? ¿En qué aspectos o situaciones me estoy limitando? Porque cuanto más amor hay en nosotros y en nuestra vida, menos miedo hay. Y a la inversa, cuanto más alejados estamos del amor y de la conciencia del amor que somos, entonces el miedo es más grande, porque son dos energías totalmente incompatibles, son dos energías, totalmente incompatibles respecto del miedo, porque el amor lógicamente lo abraza todo. El amor sí que conoce quién es el miedo, porque el miedo en última instancia es el hijo del amor, pero que se ha olvidado de ese hecho de ser el hijo del amor mismo, y por eso siente y se define como miedo. Entonces, y por último, en último lugar, una última reflexión y una última idea sobre el miedo, que también esto se puede producir de forma más excepcional, pero sí que hay que tenerlo en cuenta y hay que nombrarlo, que aunque hay situaciones en las que puede aparecer el miedo, aunque sí que tú estés en la conciencia del amor, en la conciencia de quién eres, amándote, pero aparece esa experiencia simplemente porque a través de ti esta experiencia se puede dar, y es como un drenaje del miedo colectivo, del miedo de la experiencia humana a nivel general, y que en ti está encontrando la oportunidad y el espacio para ser liberado, para que así esta sociedad, este paradigma, este sistema de pensamiento decrezca la sostenibilidad de dicho miedo, como decía al principio del vídeo, es la energía que sostiene a todo lo que es el paradigma de la mente separada o de la mente ego. Por lo tanto, no tenemos que perder de vista que también esta posibilidad está, que cuando alguien desarrolla su capacidad de amar, de estar en el amor, dentro de esa capacidad de amar, sea el acogimiento del miedo y del sufrimiento que en el ser humano el mismo conlleva, para poder ser liberado o drenado, ya no de una forma solamente individual, aunque nunca se hace de una forma individual, sino que siempre se hace en beneficio de todos y para todos. Pues por el momento yo creo que con estas indicaciones
podéis acercaros a una mayor comprensión de esta energía. Deseo que vuestra mirada respecto del mismo, respecto del miedo, haya podido ser cambiada un poco, sobre todo si estás viviendo en una situación que tenga estos tintes, que tengan estas características, y que os pueda servir de utilidad para poder acompañaros en esta situación, que no dudo, porque soy la primera que lo he experimentado y todavía lo experimento. Estoy en una experiencia humana y en la experiencia humana se transitan todas las emociones. La cuestión es desde dónde las estoy transitando, desde dónde las estoy mirando, ¿no? Pero como decía, que os pueda dar una visión más amplia de lo que es el miedo y así poder acompañaros a vosotros mismos en este camino y que os resulte, por lo menos, si no menos difícil, por lo menos que le dé un sentido y un significado a lo que estáis viviendo. Desearos, como siempre, un feliz camino y un feliz día. Hasta pronto, hasta el siguiente vídeo.